Sean todos bienvenidos, iglesia. Estamos nuevamente en este día celebrando al Señor, porque este es el día del Señor. Y vamos con gozo y gratitud en nuestro corazón a congregarnos nuevamente de esta forma inusual allí desde cada uno de sus hogares, pero unidos en un corazón que ha sido transformado, regenerado, ha sido renovado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha perdonado de todo pecado y nos ha hecho sus hijos. Y vamos con gozo, con alegría en nuestro corazón, después de haber experimentado una semana de duelo y al mismo tiempo de gozo por la partida de nuestra hermana Teresita. Pero hoy nos gozamos en el Señor, como siempre lo hacemos en las pruebas, en las luchas. Vamos siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro buen pastor que cuida de nosotros como un pastor cuida sus ovejas. Vamos, hermanos, a la lectura inicial en este día para celebrar al Señor, y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 95. Dice así la palabra de Dios: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hemos leído la palabra de Dios. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, estamos aquí nuevamente, tu pueblo, tu rebaño, tus ovejas, reconociendo que eres nuestro buen pastor. Alabamos tu nombre, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque has sostenido a tu iglesia en estos días de dura prueba. Oramos, Señor, por nuestros hermanos allí en sus hogares, por aquellos que están enfermos, para que tú traigas alivio a sus cuerpos, gozo a su corazón y mayor medida de fe en medio de su dificultad física. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están todavía en tristeza, como Nelly y todas sus familiares, sus hermanas. Oramos para que tú traigas a ellos esa medida de fe, para que les permita en medio de la prueba fortalecerse en la fe en ti, en la confianza en ti, Señor, y que en medio del llanto también ellos tengan una expresión de gozo y de alabanza hacia ti, Señor, porque eres un Dios bueno. Tu voluntad se ha hecho, Señor, y tu voluntad es perfecta para cada uno de tus hijos. Oramos, Señor, por aquellos que están en necesidad económica porque sus trabajos ya no los tienen, o porque ha sido disminuido su horario laboral y sus ingresos, para que tú seas el sustento para ellos, para que recuerden las promesas que hay allí en Mateo 6, de que tú, igual que cuidas las aves, también cuidas con mayor prontitud de tus hijos, y dices y afirmas que valemos más que un pajarito, al cual tú también cuidas. Oh Señor, trae paz a nuestro corazón, trae gozo en este día en que nos reunimos para alabar y exaltar tu nombre, Señor. Que podamos tomar la invitación de este salmo que nos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, Señor. Permítenos, Señor, alabarte, cantar a ti, Señor, porque eres nuestra salvación. Eres nuestra roca en la cual nuestra vida está firme y lo estará hasta el día en que estemos en tu presencia.
Padre, recibe este culto como una ofrenda viva que a ti dedicamos. Despierta en nuestro corazón la gratitud a ti, Señor. Despierta en nuestro corazón solemnidad delante de ti. Despierta en nuestro corazón alabanza y adoración delante de ti, Señor. Porque como dice este salmo, tú eres Dios grande, grande sobre todos los dioses. Porque en tu mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. Porque tú eres el Dios creador del mar y que tú formaste todo, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de la lectura de este salmo, que debemos venir a ti y postrarnos delante de ti, porque eres nuestro hacedor. Y también, Señor, que podamos ver la advertencia que este salmo nos hace, de que no seamos incrédulos, como lo fue el pueblo de Israel en el pasado, allá en Meriba, donde ellos no obedecieron a tu voz y fueron rebeldes, y tú trajiste un castigo para ellos de que no entraron esta generación desobediente a tu reposo, a la tierra prometida. Señor, que en este ejemplo nosotros podamos decir, Señor, queremos obedecerte, queremos ser fieles a tu voz, y por más que vengan dificultades, nunca dejaremos de creer en ti, Señor. Permítenos alabarte en espíritu y en verdad en este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, abran sus signarios en el himno número 90 y vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar a nuestro Dios y Rey. En el himno 90, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cada día te bendeciré. Iglesia, que esto sea una verdad no solo que cantamos, sino que también aplicamos a nuestra vida. El Salmo comienza diciendo, el Salmo 95 en el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Vamos a buscar el himno número 80. Adoradle. Espíritu divino,
Dice el versículo 3 del Salmo 95, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a buscar el himno número 20. Alabad al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen glor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Lindos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Y amén, dice su iglesia. Señor, hemos cantado, Padre, con gozo en nuestros corazones a ti. Te hemos rendido culto, hemos reconocido en nuestro corazón que eres Dios grande, Dios poderoso, que eres el Rey del universo, pero también que eres el Dios bueno, el Dios que se acerca a nuestras necesidades para sustentar nuestras vidas. Como diste ese salmo, Señor, somos ovejas de tu prado, tú eres nuestro pastor, Señor. Gracias por cuidar de una forma especial de nuestras vidas. Gracias por fortalecernos en medio de la prueba también, Señor. Ahora, Padre, hemos cantado en este himno de que tu obra en la cruz ha sido una obra inmensa. Ha sido enorme la culpa que has cargado por nosotros. Y tú, Señor, has pagado el sacrificio
que deberíamos pagar nosotros. Has hecho un intercambio tan glorioso, Señor, que aquí estamos para agradecerte a ti, Señor, por tu inmensa obra de gracia y decirte, Señor, ayúdanos para que de la misma forma que tú has derramado tu gracia perdonando nuestros pecados, regalándonos el don de la vida eterna, dándonos, Señor, el privilegio de presentarnos delante del trono de tu gracia con libertad y poniéndonos tu vestido de justicia y tomando nuestro pecado, Señor, danos a nosotros también la capacidad de que en nuestras relaciones personales podamos actuar con gracia, con misericordia y con amor, y de esta forma reflejar en nuestras vidas el amor de Cristo. Bendice cada hogar allí donde están oyendo tu palabra, para que traiga, Señor, por medio de tu palabra una disposición de mostrar el carácter de Cristo, Señor, en medio de estos días que seguimos viviendo encerrados en nuestros hogares. Que haya paz en cada hogar, que el amor de Cristo reine en cada rincón de cada familia representada en esta tarde, Señor, en este culto, y que cada familia, Señor, pueda abrir la Escritura y ser ministrados cada día por ella. Levanta, Señor, a los esposos de cada hogar para que asuman ese liderazgo pastoral allí, familiar, y que tú respaldes de este liderazgo. Gracias, Señor, te damos por tu obra de gracia al morir por nosotros en la cruz del Calvario. También te damos gracias por las ofrendas que has enviado a tu iglesia. Gracias por la fidelidad de los hermanos al dar. Gracias por que lo hacen con la convicción de que reconocen que lo que tienen es tuyo. Porque reconocen en sus vidas que lo que reciben materialmente son dones que provienen de ti. Gracias por sostener a tu iglesia en estos días tan difíciles. Bendice, Señor, la economía de cada familia también aquí representada en este día. Ahora, Señor, vamos a tu palabra y te pedimos que tú hables a nuestros corazones y que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, como a un terreno fértil donde pueda producir frutos de crecimiento y madurez espiritual. A aquellos que escuchen tu palabra por este medio virtual también puedan venir a ti en arrepentimiento y fe al ser exhortados por ti y llamados a salvación por ti por medio de tu palabra. Tú dices que el oír tu palabra es lo que produce la fe. Señor, que hayan oídos dispuestos a escuchar tu palabra. Despierta esos corazones dormidos para que tu palabra llegue con poder y traiga salvación y vida eterna a ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, los invito a que vayan en sus Biblias a la carta de Pablo a Colosenses. Y vamos al capítulo 2 y leeremos los versículos del 11 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. En él, Pablo se está refiriendo aquí a Cristo Jesús. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos completa salvación en Cristo, por medio de la fe, por su obra perfecta de redención hecha en la cruz del Calvario. Pero, por otro lado,
Nosotros estamos esperando el pleno disfrute de esa salvación cuando estemos en la presencia del Señor en cuerpos glorificados. En ese momento seremos librados no solo del dominio del pecado, sino también de la presencia del pecado en nuestras vidas y de sus consecuencias. Pero no todos los creyentes saben mantener el balance entre estos dos aspectos de la realidad cristiana. Algunos parecen estar disfrutando del cielo y viven con un aire de triunfalismo todos los días, pero otros viven sus vidas cristianas como soldados enviados a la batalla muy mal equipados y parece que ya perdieron la guerra hace rato. Y miren lo que ocurre cuando los derrotistas se encuentran con los triunfalistas. Ellos piensan que se están perdiendo de algo. Los derrotistas miran a los triunfalistas como si hubiese un don especial y una unción especial que les cayó del cielo a ellos. Y ese era el peligro que ocurría en esta iglesia de Colosas. Ellos creían que les faltaba algo más fuera de Cristo porque hubo personas que llegaron allí a insinuar que sus vidas estaban en derrota porque faltaba practicar algo más que poner solo la fe en Cristo. El bosquejo para nuestro estudio en este día es el siguiente. Del versículo 11, Pablo enseña que todo creyente ha sido circuncidado en Cristo. El versículo 12, Pablo enseña que fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. El versículo 13 y 14, Pablo enseña que fuimos perdonados por Cristo. Y en el versículo 15, Pablo concluye que en Cristo somos más que vencedores. Miremos entonces el versículo 11 nuevamente, que dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Miremos en qué forma fuimos circuncidados en Cristo. No sabemos qué relación tenía la circuncisión con las falsas doctrinas que estaban entrando a esta iglesia, pero es posible que estos falsos maestros estuvieran insistiendo o estuviesen tratando de convencer a esta congregación de que tenían que seguir con esta práctica judía para que ellos fuesen aceptados por Dios, o para que por medio de esta práctica ellos pudiesen alcanzar un nivel más alto en su vida espiritual. Ellos muy posiblemente estarían afirmando que Dios implantó esta práctica y que todos debían ser circuncidados a los 8 días de haber nacido como señal de permanecer en el pacto del pueblo de Dios. Bueno, la instrucción que Dios dio sobre esta práctica la encontramos en Génesis capítulo 17 del versículo 10 al 14. Dios instauró la circuncisión allí hablando con Abraham como señal del pacto. Sin embargo, Dios mismo les muestra que lo que ellos necesitaban para ser salvos no era meramente remover un pedazo de carne de su cuerpo. Lo que ellos necesitaban era un cambio de corazón. Es así como se los enseñó allí en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 6, que dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bueno, Pablo dice que el verdadero judío era el que estaba circuncidado en el corazón, allí en Romanos 2, capítulo 28 y 29. Y volviendo al libro de Génesis, en el capítulo 15, dice allí esta narrativa que Dios justificó a Abraham por la fe. Y después que
le otorga ese título de ser justificado por la fe. Le dice que se circuncide como muestra de que ya él va a formar parte de la justificación que Dios le da. Y Pablo menciona en Romanos capítulo 4 del 9 al 12 también la lista de los eventos que allí ocurrieron. Y Pablo afirma que Abraham fue salvo por la fe, no por ser circuncidado. La fe de Abraham se dio antes de la circuncisión. La circuncisión fue después como una señal de que él ya había sido justificado. La pregunta es, ¿y qué de nosotros, los cristianos? ¿Debemos entonces circuncidarnos como Abraham? Pablo responde a esta pregunta y dice, no, porque ya hemos recibido la circuncisión espiritual. La circuncisión espiritual en Cristo Jesús representa o simboliza la circuncisión material que practicó el pueblo de Israel desde Génesis. Seas hombre o mujer, si tú eres un cristiano, Pablo está afirmando aquí en estos textos de la carta a Colosenses que ya tú estás circuncidado. Ya tú tienes un cambio de corazón hecho por Dios, librándote de esta forma del dominio del pecado. Esto es lo que la Biblia llama regeneración. Tú no te haces cristiano por hacer esto o por hacer aquello. Tú te haces cristiano cuando Dios cambia tu naturaleza. Porque nuestra naturaleza viene dañada de fábrica. Por eso dice que Dios circuncida nuestro corazón y cambia nuestra naturaleza. La verdadera circuncisión es aquella que te hace confiar plenamente en Cristo y descansar plenamente en Él. Bueno, entonces no solo fuimos circuncidados en Cristo. Pablo en el versículo 12 afirma que hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Los creyentes tenemos tal identificación con Cristo que cuando Él fue muerto y sepultado y resucitado, nosotros también. Esto se entiende de una forma mejor comparando a Cristo con Adán. El primer hombre de la historia fue Adán. Y él era nuestro representante. Él representa a toda la humanidad. Cuando Adán pecó y se rebeló ante Dios, toda la humanidad también lo hizo. Pero Pablo nos da esta instrucción de comparar al primer Adán con el segundo Adán, allí en Romanos 5, y presenta a Cristo como el segundo Adán. Permítame leer Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19. Y dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida, o la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo, todo lo que hizo, lo hizo para representarnos a ti y a mí.
Y a eso es lo que Pablo se refiere, que nosotros hemos sido bautizados con Cristo. Allí mismo también en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice el texto 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué pasa con un hombre que es llevado a la silla eléctrica por sus crímenes? Que apenas él muere, el juez ya decreta que él ya pagó su condena. De la misma manera, Pablo nos está enseñando aquí que todos los que creímos en Cristo hemos muerto juntamente con Él. Estamos tan identificados con Cristo que ese pecador que yo era ya no existe, ya está muerto en el momento en que Él murió en la cruz del Calvario. En el momento que Cristo Jesús murió por mí y yo por la fe reconocí su sacrificio y me acogí a su sacrificio, ya en el cielo, allá, se escribió un acta de difunción. Y en esa acta de difunción dice, David Martínez, pecador rebelde, el desobediente, el malo, ya está muerto. Pero el Señor también resucitó. Como dice en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y en su resurrección, Él también nos representa a nosotros. Y por eso Pablo nos asegura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo ser humano que ha puesto su fe en Cristo es una nueva persona. Y esa nueva persona va a amar a Dios, va a obedecer su palabra. Por eso dice en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso es que una persona inconversa no puede dejar de pecar, porque él no tiene una naturaleza cambiada totalmente por Cristo Jesús. En Colosenses, en el capítulo 3, Pablo está exhortando aquí a la iglesia, diciéndoles, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sigue dando una lista, o sea, nuestra condición ha sido cambiada porque Cristo Jesús nos ha dado una nueva naturaleza. Y Pablo nos enseña cómo aplicar esto. Él dice, ya no somos esclavos, no sigan comportándose como si lo fuesen, porque hemos sido regenerados por Cristo. Él nos ha dado la libertad sobre el pecado. Cuando en enero 1 del año 1863, Abraham Lincoln firmó el acta de emancipación para abolir la esclavitud, con su firma todos los esclavos en Estados Unidos quedaron libres. Pero ¿ustedes creen que esos esclavos se sintieron libres enseguida? De hecho, la carta demoró en llegar a todos los sitios y aún ellos seguían siendo esclavos. Seguían siendo esclavos porque algunos amos ignoraron esa carta y seguían siendo esclavos a pesar de tener la carta y leerla, porque en su mente todavía no podían asimilar de que ya eran libres. Y a veces así ocurre con muchos creyentes que han puesto su fe en Cristo. Todavía desconocen que hay una realidad espiritual que ya gobierna sus vidas. Pero entonces, cuando tenemos esta realidad y esta verdad espiritual que Pablo nos está enseñando aquí, que nosotros debemos identificarnos si hemos puesto nuestra fe en Cristo con su muerte y con su resurrección. O sea que cuando el pecado nos dé una orden, podemos tambalearnos.
pero ya no vamos a obedecerlo porque ya no somos esclavos al pecado. En el versículo 8 de Colosenses 2, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. A nosotros no nos falta nada si tenemos en Cristo, y en Cristo tenemos la capacidad de representarle a él y formar cada día en nosotros su imagen. Volvamos al versículo 12 de Romanos, de Colosenses 2. Dice, sepultados en él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si creyeron en ese Dios de poder, dice Pablo, a esta iglesia, ¿cómo se van a dejar convencer que a ustedes les está faltando algo? Es por eso que en el capítulo 1 del versículo 16 al 22, Pablo comienza esta carta diciéndoles que él ora por esta iglesia, para que esta iglesia sea llena del conocimiento de Dios. Y aquí hay un principio que nosotros debemos abrazar también, hermanos. Estas verdades espirituales no nos invitan a cosas emocionales, pero entender estas verdades espirituales puede provocar en nosotros unas correctas emociones hacia Dios, hacia nuestra propia vida y de la forma como debemos vivir. Que también esta sea nuestra oración, como Pablo la menciona allí en el capítulo 1 del versículo 16 al 22, de que nos esforcemos por conocer estas verdades doctrinales, de que en Cristo Jesús todo creyente es perdonado y todo creyente tiene una nueva naturaleza, y que en la resurrección de Cristo también hay un nuevo hombre. Igual que en su muerte el viejo hombre murió, en la resurrección también hay un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, Pablo dice entonces que no solo fuimos circuncidados, no solo fuimos muertos y resucitados, también fuimos perdonados. Leamos el versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo menciona cómo era nuestro estado delante de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, lo menciona más claramente en la carta a Efesios. Todos nuestros pecados, no importa qué tan grande o qué tan pequeño fueron, dice Pablo aquí, ya Cristo pagó. La boleta de captura que había en mi contra y en tu contra, Cristo Jesús la rompió. Y ya no existe. Porque Pablo está diciendo aquí que teníamos una deuda con la justicia de Dios. Teníamos un inmenso y costoso pagaré impagable ante la justicia de Dios. Pero ese pagaré, en el caso de los cristianos que han puesto su fe en Cristo, ya no existe. Fue quitado. Dios lo borró. Porque alguien ya pagó. Alguien, que es Cristo Jesús. Hermano, la salvación es gratis, pero no barata. Es gratis porque no hay cómo pagarla. Bueno, y el último punto que Pablo nos menciona aquí, el versículo 15, nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y los demonios no son algo mitológico. Él existe. Hay una guerra espiritual. Él quiere convencerte que tú todavía eres su esclavo. Tú tienes que mirar la doctrina bíblica de la salvación, si has puesto tu fe en Cristo, y pararte en la verdad de que ahora tu representante es Cristo. Él pagó por ti. Y aquí Pablo está diciéndonos, usando una analogía de la guerra de la época de él,
de que Cristo Jesús ya venció y derrotó a Satanás en la muerte, cuando Él murió. Aparentemente ese instrumento de derrota que el diablo celebró como si fuese su triunfo fue el inicio, no de su triunfo, sino de su completa derrota cuando Cristo Jesús resucitó. Cristo venció. Y Pablo está diciendo aquí que así como Cristo venció a Satanás, muriendo en la cruz por nuestros pecados y sellando su triunfo al resucitar, nosotros también hemos vencido con Él. Pero tenemos que creer esta verdad doctrinal. Si no, nosotros seguiremos todavía bajo la manipulación del enemigo, haciéndonos creer que todavía somos culpables, que todavía tenemos una deuda, que tenemos que hacer cosas para ganar la justicia de Dios. Y eso no es cierto, hermanos. Pablo está afirmando aquí que en Cristo Jesús nosotros, así como Él obtuvo la victoria, nosotros también tenemos la victoria. Porque Él ya le derrotó. Romanos 8, 39. Dice Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos, hermanos, vivir esta vida aquí, peleando día a día con la confianza y la certeza de que estamos del lado del vencedor. Ningún demonio, ni Satanás, podrá tener el poder para sacar a un creyente de las manos de Cristo. Tenemos una salvación completa en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haya traído claridad teológica por medio de su palabra, de saber que en Cristo Jesús todas nuestras deudas, todo nuestro pecado ya está perdonado, que somos libres en Cristo, que estamos del lado del vencedor y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a terminar alabando al Señor cantando el himno número 11, A Dios sea la gloria. Amén. Iglesia, que en esta semana en tu corazón tú puedas decir cada día y alabarlo a Él diciendo, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Sé que hay problemas, sé que hay pruebas, sé que hay dificultades, pero el problema mayor que teníamos, Cristo Jesús ya lo pagó. De ahí en adelante todas las cosas son menores. Si Él pudo hacerlo más, salvándonos, también puede solucionar lo poco que nos pueda pasar. Dios les bendiga. Reciban todos un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y tengamos un buen inicio de semana.
bajo la gracia y la paz de nuestro Señor.